El misterio surge cuando vienen a añadirse la fascinación al espanto. Pascal Quignard. Ahora es el tiempo de la noche. Una de las cosas más devastadoras a las que se enfrenta un padre es perder a su hijo, y quizá lo único peor que tener un hijo secuestrado es descubrir que ha fallecido. Pauline Picard tenía solo 2 años cuando la robaron de la granja de su familia en Bretaña, Francia. Sus padres acudieron inmediatamente a la policía y los vecinos formaron un grupo de búsqueda, pero no había rastro de Pauline. Unas semanas más tarde, los Picard recibieron una llamada en la que se les informaba que una niña que coincidía con la descripción de Pauline había sido encontrada a 320 kilómetros de distancia en otra ciudad. Inmediatamente, los Picard embarcaron en un tren hacia Cherburgo, esperando el momento de reunirse con su niña. Pero después de pasar un par de horas con la niña, algo no se sentía bien. Ella no les reconocía, era muy tímida y miedosa, y su dialecto incluso era diferente al de sus familiares. Sin embargo, la madre de Pauline insistió que se trataba de Pauline. Sus hermanos incluso también la reconocieron y atribuyeron las discrepancias a un trauma, el trauma de haber sido raptada. Pauline regresó a la granja con su familia. La situación parecía mejorar conforme pasaron los días, cuando el caso dio un nuevo giro. Un ciclista encontró el cadáver de una niña cerca de la granja de la familia. Le faltaban la cabeza, los pies y las manos, y cerca de sus restos estaba el cráneo perteneciente a un adulto varón. Pero la prueba que más desconcertó a los Picard eran las ropas cuidadosamente dobladas junto a los restos, las mismas que Pauline llevaba cuando desapareció. Entonces, ¿quién era la niña que reclamaban como suya? Si era Pauline, ¿cómo viajó la niña tantos kilómetros desde su casa sin que nadie se diera cuenta? ¿A quién pertenecían los restos encontrados cerca de la granja y a quién pertenece el cráneo? Hay muchas preguntas en torno a este misterioso caso y parece que nunca se obtendrán respuestas. En 1957, en Hexham, Inglaterra, 2 niñas fueron atropelladas por un auto cuando se dirigían a la iglesia. Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, fallecieron aquel día, dejando a sus padres sin hijas y destrozados. John, el padre, rezaba continuamente para que sus hijas volvieran. Un año después del accidente, su mujer, Florence, anunció que estaba embarazada, y John estaba seguro que daría a luz a gemelas. Tal vez fuera el destino, tal vez las devotas oraciones de John, pero fuera como fuese, Florence dio a luz a 2 niñas a las que llamaron Gillian y Jennifer. John se dio cuenta de que, aunque las niñas eran gemelas idénticas, Jennifer tenía 2 marcas de nacimiento que Gillian no tenía, una línea blanca en la cabeza y una marca en la pierna, que coincidían con una cicatriz y una marca de nacimiento que Jacqueline, una de sus hijas fallecidas, sí solía tener. Las gemelas crecieron sin conocer la historia de sus hermanas mayores fallecidas, pero las coincidencias que rodearon sus vidas coincidieron con la idea de la reencarnación. Las gemelas se encontraron y se acercaron a los juguetes de Joanna y Jacqueline con una gran familiaridad a pesar de que nunca los habían visto antes. También dieron a los juguetes los mismos nombres que en su momento Joanna y Jacqueline les habían dado. Al pasar junto a un coche, las gemelas gritaron con todas sus fuerzas, temiendo por sus vidas mientras gritaban: «El auto viene por nosotras». La coincidencia más extraña que presenciaron John y Florence fue el siniestro juego al que jugaban las gemelas. Jennifer, tumbada en el suelo, apoyaba la cabeza en el regazo de Gillian, mientras ésta le decía que le salía sangre del ojo porque ahí era donde el auto la había golpeado. El misterio del comportamiento de las niñas fue estudiado por un psicólogo infantil llamado Dr. Ian Stevenson, que creía que las niñas estaban experimentando la reencarnación de sus hermanas. Con el tiempo, los recuerdos de Jacqueline y Joanna parecieron desvanecerse, y tanto Gillian como Jennifer pasaron a llevar vidas normales. En 2005, una mujer fue encontrada muerta en la playa. Inicialmente se dictaminó que había sido un suicidio. Las investigaciones posteriores del caso han apuntado a algo mucho más inquietante, del tipo que implicaría intereses nacionales. El 4 de diciembre de 2005, un hombre que paseaba por la orilla de la playa en Prestwick, Escocia, encontró muerta a una joven arrastrada por la corriente. Llamó a la policía, que rápidamente dictaminó que se trataba de un suicidio por ahogamiento.
La fallecida fue identificada como Annie Borgerson, de 30 años y nacionalidad sueca, que trabajaba en el sector de la hostelería en Edimburgo, Escocia. A pesar del dictamen inicial, la familia de Annie creía que había algo siniestro en juego. Cuando deciden investigar por su cuenta, descubrieron algunas rarezas que les resultan demasiado difíciles de asumir. Por ejemplo, cuando los enterradores suecos recibieron el cadáver de Annie, encontraron varios moretones alrededor de la cabeza y el cuello. También había otras marcas en su cuerpo que los registros oficiales de las autoridades escocesas no indicaban. Lo que preocupaba aún más a la familia eran las preguntas sin respuesta sobre el último día de Annie. El fin de semana en que murió, fue vista por las cámaras de seguridad saliendo de la estación del tren internacional de Prestwick y entrando en la terminal del aeropuerto. Al cabo de unos 5 minutos, abandonó las inmediaciones sin facturar su vuelo a Suecia. Cuando fue encontrada en la playa, la policía recuperó su pasaporte, su cartera y algunos libros metidos en una bolsa junto a ella. Cuando la familia Borgerson empezó a investigar por su cuenta, se encontraron con un muro de secretismo. Las autoridades escocesas se negaron a entregar las muestras de tejido que podrían haber ayudado a aclarar la causa de la muerte. Al revisar su teléfono y su correo electrónico, descubrieron que todo lo que contenía había sido borrado. Incluso las personas que mantuvieron correspondencia con ella antes de su muerte se dieron cuenta de que sus teléfonos no registraban ninguna de las llamadas o mensajes de texto que habían hecho con ella. Sin ningún otro recurso, pidieron ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores sueco. La oficina les proporcionó una correspondencia inédita con sus homólogos escoceses. Se trataba de la investigación sobre la misteriosa muerte de su hija. Sin embargo, los documentos habían sido testados, teniendo en cuenta que todos habían sido clasificados como secretos. Cuando se les preguntó al respecto, los funcionarios suecos parecieron cambiar de tono, afirmando que una divulgación completa de estas piezas sensibles de información podría en realidad perjudicar los intereses nacionales. La familia Borgerson sigue haciendo campaña para que se revele toda la información relativa a la investigación. También han presentado peticiones para que se divulguen las fotografías post-mortem de su hija. Con la aparente implicación de 2 gobiernos nacionales y lo que se supone que es una compleja red de secretismo, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién era realmente Annie Borgerson? ¿Era algo más que una trabajadora de hostelería? ¿O realizaba trabajos clandestinos? Estas preguntas persisten de la misma manera que el misterio de su muerte. Nuestros antepasados nos han legado numerosos pergaminos y libros que documentan cómo era la vida para ellos en su época. Algunos nos resultan difíciles de entender, pero ninguno es tan críptico como el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich ha sido datado por el carbono en el siglo XV, procedente del Renacimiento italiano. Fue adquirido en 1912 por un librero polaco-estadounidense llamado Wilfrid Voynich, de ahí su nombre. El manuscrito, al que le faltan páginas, ha dejado a los eruditos rascándose la cabeza. Escrito en un idioma que aún no se ha descifrado, solo algunos lingüistas y codificadores de la Primera y Segunda Guerra Mundial estuvieron cerca de descifrarlo. Las ilustraciones son extremadamente inusuales para su época y lugar de origen. Los profesionales han deducido que el libro se divide en 6 categorías: herbolaria, astronómica, biológica, cosmológica, farmacéutica y recetas, cada una de ellas indicada por ilustraciones. Los diagramas de las plantas son los más desconcertantes, ya que ninguna de ellas coincide con ninguna planta conocida hasta hoy. Hay dibujos de constelaciones, pero también cartas estelares imposibles de descifrar. Algunos creen que el manuscrito es un engaño, ya sea del propio Wilfrid Voynich o del escritor original del extraño libro, mientras que otros creen que se trata de una conexión con vida extraterrestre. Sea cual sea la verdad, este manuscrito es uno de los libros más misteriosos que se han descubierto en toda la historia. Uno de los misterios más desconcertantes que la mente humana ha intentado abordar es el concepto de la reencarnación. Y varias de las personas más cultas e informadas de la actualidad creen en esto. Este es el caso del Dr. B. Purushottam Naidu, profesor asociado del Departamento de Química de la Universidad del Estado de Nadanapal, India. Tiene una maestría en ciencias y un doctorado en filosofía. Su esposa, Padmaya, también tiene un gran rendimiento académico. Ella posee una maestría en ciencias matemáticas y también trabaja en la misma institución que su marido. Sin embargo, vecinos y colegas describen a la pareja como profundamente supersticiosa y muy espiritual. Al parecer, eran seguidores de Meher Baba.
un gurú espiritual hindú que afirmaba ser el avatar o Dios en forma humana. Una de sus enseñanzas era el concepto de la reencarnación, que al parecer apasionaba a los esposos. De hecho, estaban tan obsesionados con ello que pronto se convirtió en motivo de pena y dolor en el seno de la familia. En enero de 2021, la policía acudió a la residencia de Nadu, tras recibir una llamada de unos vecinos que se quejaban de ruidos tortuosos, una pareja con fuertes gritos y cánticos procedentes de una casa. Al llegar al domicilio señalado, las autoridades se encontraron con los cadáveres de las dos hijas de la pareja, Alekia de 27 años y Sadevia de 22. Ambas habían sido apaleadas hasta la muerte con mancuernas y tenían la cabeza completamente destrozada. Su padre, el doctor Purushottam, estaba sentado en el sofá con aspecto de estar en trance. Mientras tanto, Padmaya fue encontrada mirando fijamente a la pared, y cuando le preguntaron, dijo a la policía que estaba en medio de un ritual que devolvería milagrosamente a la vida a sus hijas muertas. En cuanto a por qué lo hacían, la madre dijo que el mal había entrado en la cabeza de sus hijas, por lo que tenían que romperlas y liberarlas así de su posesión. La policía observó que a pesar de lo extraño del incidente, los dos académicos parecían estar muy seguros de lo que decían. Tras la detención de los padres, fueron enviados a un hospital psiquiátrico para ser evaluados y diagnosticados antes de ser acusados de doble asesinato. Como te podrás imaginar, los médicos descubrieron que los padres sufrían de delirios y psicosis, un diagnóstico difícil de refutar. Probablemente has oído hablar del Triángulo de las Bermudas, en la parte occidental del Océano Atlántico Norte. Se dice que es una zona en la que han desaparecido misteriosamente aviones y barcos en extrañas circunstancias. En Estados Unidos, también existe un extraño lugar conocido como el Triángulo de Michigan. Esta zona se extiende desde Leamington hasta Benton Harbor y Minnetonka. Ha habido muchos casos extraños que rodean este lugar, como la desaparición inexplicable de un velero llamado Thomas Hume y un carguero llamado Rose Bell. Ambos se desvanecieron en el lago Michigan para no volver a ser vistos. A lo largo de los años, han surgido historias similares, pero una que realmente capta la atención y la imaginación de muchos es la desaparición de Stephen Kubacki y su posterior regreso. Kubacki era un estudiante de la Universidad de Holland, Michigan, que un día decidió embarcarse en un viaje en solitario de esquí a campo traviesa. Se suponía que el viaje duraría un par de días, pero el 21 de febrero de 1978 se denunció la desaparición de un joven de 23 años. Las noticias locales indicaron que un grupo de personas vio su equipo de esquí abandonado junto con su mochila. Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate. La única pista que tenían era un rastro de huellas de 200 metros en la nieve que llegaba más allá de la orilla del lago, donde terminaban abruptamente. Los investigadores se apresuraron a suponer que Kubacki había caído al lago y se había ahogado. Se realizaron numerosas búsquedas en las profundidades del agua y en los alrededores, pero nadie tenía ni idea de dónde podría haber ido. Parecía que había desaparecido de la faz de la Tierra. Y así fue hasta más de un año después, el 5 de mayo de 1979, cuando reapareció en Pittsfield, Massachusetts. Cuando le preguntaron dijo que no recordaba nada de los 15 meses anteriores. Dijo a los periodistas que se despertó de repente en un prado a 65 kilómetros de la casa de su padre. También se encontró vestido con ropa que no era la suya, junto con una pequeña bolsa que contenía mapas y recuerdos, ninguno de los cuales era suyo. A pesar de las presiones de la opinión pública, Kubacki se mantuvo hermético sobre lo que le ocurrió cuando desapareció. Como era de esperar, su caso se hizo popular en Internet, especialmente en las comunidades que se ocupan de lo anormal. Creen firmemente que fue víctima de las anomalías que se producen en el famoso Triángulo del lago Michigan. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.